Buenos días a todos. Algunos de los que nos acompañáis habitualmente ya me conocéis. Soy Sonsoles Martín, del grupo AP Spain y partners con Pau y Carite en este proyecto del Foro de Recursos Humanos para el Sector Público. Hoy es la cuarta jornada y cierre de este ciclo y tenemos la suerte de contar con Javier Díaz Jiménez, que, bueno, como podéis ver, pues es doctor en Economía por la Universidad de Minnesota y además profesor en el IES. Javier ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional a la investigación y a la docencia en los temas de macroeconomía. Y ahora nos va a hablar del sector público en España, problemas y soluciones. Así que vamos a dejar a Javier que nos cuente los problemas, pero sobre todo las soluciones para el sector público en España. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que es un honor estar aquí. No os veo muy bien, pero os escucho perfectamente. Cualquier pregunta, cualquier interrupción, pues mejor. Así nos entretenemos más. No hace falta que me escuchéis monologar ininterrumpidamente 40 minutos o la hora o el rato que sea y luego hagamos preguntas. Bueno, al final los problemas que tiene el sector público español, en mi opinión, ¿no? Vamos a ver, antes de empezar. Sobre todo en Hacienda Pública, en economía en general, pero sobre todo en Hacienda Pública, la parte positiva y la parte normativa se confunden o se tienden a confundir y es un poco difícil, sobre todo en un diálogo entre técnicos y profanos, es un poco difícil separar las dos cosas, ¿no? Entonces, los problemas que tiene el sector público español técnicamente no son especialmente complejos, son problemas típicos no sé, pues de una economía como la española, con su historia, un país avanzado, integrado en la Unión Europea y con las aspiraciones que tiene, con nuestra historia, nuestra política, nuestros conflictos, en fin. Entonces, técnicamente, COVID-19 no tiene nada que ver con esto, no ha cambiado nada. Habrá, bueno, acelerado algunas cosas, ha exacerbado alguno de estos problemas y ya está. Entonces si queréis escucharme la parte de COVID, por supuesto me podéis preguntar lo que queráis, pero en 3 palabras, la parte de COVID, lo que estoy contando estos días, es verdad que arriesgándome un poco, es que lo peor ya ha pasado, ¿no? Y esa es mi presentación y ese es el mensaje que doy. Creo que lo peor ya ha pasado, que lo que vamos a ver todavía es malo, todavía vamos a ver una economía recuperándose probablemente más lentamente de lo que nos gustaría, pero eso no quita para que lo peor ya haya pasado. Entonces, para que esto no parezca una novela de misterio, los problemas del sector público español son fundamentalmente 2, ¿no? Uno es el déficit estructural que tiene. O sea, España, una parte importante de los españoles, ¿no? de los residentes en España, aspiran a un Estado francés, pero queremos financiarlo con impuestos y una economía sumergida, pues, irlandeses, ¿no? Y ya está. Y eso genera, mientras eso ocurra, y podíamos discutir todo lo que queráis, por qué tenemos esa aspiración a un Estado grande y al mismo tiempo una fobia por pagar impuestos, ¿no? Y entonces esas dos cosas casan mal y generan un déficit estructural que ya lo teníamos, ¿no? Ya lo teníamos, luego voy a llenar esto de detalles, ¿no? Y el segundo problema, desde mi punto de vista, del sector público español, mi punto de vista, que intento que sea el que tendría un economista marciano, que aterrizara en España y pidiera datos, ¿no? Y dijera, ¿qué es esto?, ¿no? Pues enseguida se daría cuenta de que tenemos una organización territorial del Estado que genera unos incentivos realmente nefastos, ¿no? Desde un punto de vista económico. Y ya está. Y entonces ¿se puede organizar mejor territorialmente el Estado español? Bueno, difícilmente se puede organizar peor. Entonces, cualquier cosa que hagamos va a mejorarlo, ¿no? Eso es lo que yo creo que sería la conclusión a la que llegaría un economista marciano. Y el problema del déficit estructural, pues, se resuelve
cambiando la estructura del gasto público y de los ingresos públicos. O bien resolvemos esta esquizofrenia de aspiramos a un Estado francés, pero queremos pagarlo con impuestos irlandeses, la resolvemos a la francesa y aceptamos pagar, no sé, 150.000 millones más, ¿no? Que realmente es un dineral absolutamente. Necesitamos 15 puntos de ingresos públicos para poder financiar un Estado francés, 15 puntos del Producto Interior Bruto. O bien le resolvemos a la irlandesa, que es, bueno, pues renunciamos a esa aspiración, reducimos el tamaño del sector público y lo acomodamos a la recaudación, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ya está, recuperamos la sostenibilidad de esa manera. Hay soluciones intermedias, son las que intentan todos los gobiernos de España, porque España no tiene un gobierno, obviamente, tiene muchos gobiernos y son complicadas desde un punto de vista político más que desde un punto de vista técnico. Bueno, entonces, ese es el resumen. El que se quiera marchar ya se puede ir, porque eso es lo que voy a contar y lo voy a llenar de datos, lo voy a repetir, naturalmente voy a atender a todas vuestras preguntas, pero ese es el resumen de lo que voy a contaros, ¿no? Y ahora empiezo. Bueno, el sector público es con mucha administraciones públicas, con mucha diferencia. Administraciones públicas españolas es la principal empresa de este país. Y es, por lo tanto, la más sistémica. Y haga lo que haga, será para bien o para mal, va a impactar sobre todo. 2.600.000 empleados. De un total de unos 19 millones, poner 20 millones de afiliados, de ocupados en la economía española, el 25% de todo el empleo son empleados públicos, aproximadamente uno de cada 4. Todos estos empleados se dividen en toda esta playa de empresas, de administraciones, de organizaciones, ¿no? con distintas competencias, con todo. Ok, vale. Y ahí hay todo tipo de personas, de todos los... Vale, okay, ya lo veis. Y básicamente, si queréis ver por destinos, pues la mayor parte de los empleados están en las comunidades autónomas. Después están en las corporaciones locales y luego en la administración central, ¿no? Y esto es típico de un Estado muy descentralizado como es el Estado español. Bueno, y esta empresa, como todos los estados, pues se rige por un presupuesto que es el flujo de fondos y una ecuación que vincula el presupuesto a la evolución de la deuda pública, ¿no? Todos los presupuestos de todos los estados del planeta se pueden organizar en estas 5 partidas y muy deprisa os voy a recordar lo que son, ¿no? En G es la suma del consumo público y de la inversión pública. La principal partida ahí son los salarios, es capítulo 1, los salarios de todos estos 2,5 millones de empleados públicos, pero también está en todo el consumo público y toda la inversión pública, ¿vale? Esta contabilidad no es exactamente la del INE, porque la Instituto Nacional de Estadística, porque separa el consumo público de la inversión pública, pero a mí me gusta hacerlo así. Todos estos gastos de esta partida son gastos directos que suponen una demanda directa al sector privado, ¿no? Ya sea a las familias contratando a los servicios de todos los empleados públicos o a las empresas licitando obra pública o licitando suministros o cualquier otro gasto público. Entonces, si el sector público aumenta G, aumenta directamente la demanda de algún sector, de alguna empresa o de alguna familia. La segunda partida Z, son transferencias. Las transferencias son cheques que envían las administraciones públicas a familias o a empresas. Cheques o, en fin, transferencias bancarias, ¿no? Es recursos que el Estado paga, pero no gasta, porque la decisión de gasto la transfiere o bien a la principal partida aquí, como todos sabéis, son las pensiones, pues el Estado ingresa las pensiones en las cuentas de los pensionistas y los pensionistas se las gastan, las ahorran, se las gastan en bienes producidos en el interior de la economía española, en bienes importados, hacen lo que les parezca con ella y lo mismo con cualquier otra transferencia, ¿no? El subsidio de desempleo, el ingreso mínimo vital, las becas a los estudiantes, las subvenciones a los medicamentos, toda transferencia que gasta, capacidad de gasto para un tercero, está en Z.
Y luego están los intereses de la deuda pública, ¿no? El Estado se financia cuando necesita, recurre a la deuda y tiene que pagar el servicio de la deuda o bien quebrar, ¿no? Eso es lo que hacen los Estados. Y luego, entonces, este lado son los empleos, por el lado de los recursos, T son todos los recursos propios del Estado. Primera partida, cotizaciones sociales, luego toda la recaudación de todos los impuestos y todo tipo de otros ingresos, tasas, hasta las multas y hasta la recaudación de los parquímetros, ¿no? Cualquier euro que entra en el Tesoro de España está aquí, ¿no? Y cuando los recursos cuando los recursos propios no son suficientes para atender a los empleos, automáticamente el Estado tiene que financiar el déficit pues emitiendo deuda, ¿no? Y eso nos lleva a la siguiente ecuación. ¿Cuánto va a valer la deuda española, el saldo vivo de la deuda española el 1 de enero de 2021? Pues no sabemos, pero sabemos cómo se calcula. Bueno, pues será el saldo vivo de la deuda española el 1 de enero de 2020, más todo el déficit que se acumule a lo largo de 2020 y esta partida que hasta la crisis de 2008 no la apuntaba porque era muy pequeña, pero ahora sí, desde entonces sí. Variación de activos financieros del Estado. ¿Qué hay ahí? Pues cada vez que el Estado compra algo, rescata a Bankia, por poner un ejemplo, o transfiere 475 millones de euros a Air Europa, pues lo hace emitiendo deuda, ¿no? Y entonces adquiere esos activos, pueden ser pagarés o pueden ser acciones, dependiendo de cómo se materialice esa operación, y la deuda pública aumenta, ¿no? Entonces estos números son los que uno siempre tiene que pensar cuando está pensando en los presupuestos. Luego, obviamente, están cientos de miles de partidas donde se detalla toda esta cosa. Un presupuesto se hace autorizando gastos. Bueno, por supuesto, esta partida es la primera que no se puede tocar. Luego hay autorizaciones de gastos, hay previsiones de ingresos y ya está. Y, por lo tanto, una vez que tienes las previsiones de ingresos y los gastos autorizados, estimas los intereses de la deuda pública, pues tienes una estimación del déficit que te sale residualmente, ¿no? Y esto es esencial y por eso le he dedicado 2 minutos. En España, y en España la Constitución española no permite, el artículo 135 de la Constitución española limita los déficits, ¿no? Es un artículo que parte del memorando de entendimiento del rescate bancario, que trajo a España 2 cosas. Uno, esta reforma de la Constitucional en la que literalmente dice todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Todas, y eso incluye la Seguridad Social, estabilidad presupuestaria, el Estado, las comunidades autónomas, no podrán incurrir en un déficit estructural. Esas son las dos claves. Todas las administraciones no podrán incurrir en déficit estructural que supere los márgenes establecidos en su caso por la Unión Monetaria, bla, bla. Ok, pues esta reforma que todavía no está desarrollada y que entraba en vigor en 2020, o sea, este año, limita las posibilidades de endeudamiento y de déficit a las administraciones públicas, de todas las administraciones públicas, el déficit estructural, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con este artículo? Pues no sé, ya sabéis que hay muchos políticos que hacen que les gusta la Constitución española, pero hay una especie de lectura selectiva. Hay unos artículos que les gustan más que otros y entonces, pues este artículo, obviamente, no es del. Ok. Bueno, pues que me la pongo. Dame un minuto que me están poniendo multa en el coche rojo. Es que necesito. A ver, perdonadme, necesito una brevísima interrupción para ahorrarme 50 pavos de multas ahí abajo porque tengo el coche y tengo que ponerle. Bueno, no sé para qué le voy a poner. No te preocupes, Javier. No sé para qué le voy a poner dinero. Si ya me está poniendo multa Espera, dame medio minuto. Perdonadme esta interrupción. A ver si la puedes cancelar. Venga, Javier. Vale, voy a decir a Cris que lo haga. Cris, cancela la multa. Toma. No estamos para multas. Bueno, yo creo que estos son gajes del directo, ¿no? Que se dice. Bueno, es lo que tiene, que justo está hablando de la deuda de la administración y entonces te ponen una multa para ir recaudando. Para ejemplificar el tema del que está hablando, ¿no? Bueno, ya estoy aquí, disculpadme.
¿Has podido cancelarla? No sé, lo he delegado. Si es que había pensado que me iba a ir al IES. Luego me ha dado pereza, he dicho, ¿para qué me quiero pelear con el tráfico? Y se me ha olvidado ponerle, porque tenemos zona azul aquí abajo, mis vecinos. Bueno, total, volvemos a esto, disculpadme. Ok, bueno, entonces eso, y me faltaba. Y me faltaba una que no sé por qué, dónde ha ido, que tiene que ver con el pacto de estabilidad, y crecimiento. Ah, está aquí. Ah, ya veo. Ok, ya veo por qué no está. Ok, pues porque se me ha desordenado esta cosa. Ok, vale. Entonces, el pacto de estabilidad y crecimiento también limita estáis viendo esto, ¿no? El pacto de estabilidad y crecimiento, que es al que se refiere el artículo 135 de la Constitución, lo que hace es que limita los déficits públicos, en fin, es todo un conjunto normativo con detalles, pero esencialmente el déficit, todos los países de la eurozona y en realidad de la Unión Europea están limitados en sus déficits, están limitados al 3%, ¿no? Y cada vez que superan el 3%, entran en un proceso de déficit excesivo con sanciones y demás. Si queréis detalles, pues me los preguntáis, ¿vale? Vale. Entonces, rápidamente, datos. Importa mucho, en realidad, en la macro tiene 3 universos. Pre-COVID, COVID, post-COVID. Y no conviene mezclarlos porque son universos paralelos y distintos. Entonces, las series las termino en T4 2019 y a partir de T4 2019 empieza un nuevo mundo COVID, ¿ok? Porque si queremos entender lo que está pasando, no tiene mucho sentido contaminar una cosa con la otra. Bueno, entonces esto es pre-COVID, ¿no? Gasto público, 42% del PIB, ingresos públicos, 39%, eso daba un déficit público en 2019 del 2,8%, justo por debajo del límite del 3%, el ratio de deuda pública PIB era 95%, y este quizá que es más interesante y que es menos citado, el dato ingresos PIB, deuda ingresos 2,5, ¿no? O sea, las administraciones públicas españolas deben 2 veces tienen deuda por valor de 2,5 veces sus ingresos anuales, ¿no? Aproximadamente. Vale. Fijaros que la crisis esta de 2020 y 2021 va a ser parecida en sus impactos sobre el sector público a la crisis anterior, ¿no? Y la lección de esa crisis fue, bueno, pues fijaros lo que pasó con el empleo público. El empleo público en la primera parte se vuelve muy anticíclico, intenta compensar la destrucción de empleos privados, y vuelve a crecer, ¿no? A partir de 2014 ya tenemos este crecimiento de empleo público. Comparado con 100, hay un 10% más de empleados públicos en administraciones públicas españolas. Mientras tanto, el empleo privado continuó su destrucción otra vez hasta 2014. A partir de ahí empieza la recuperación y ahora tenemos esta nueva caída que todos estamos esperando que vaya a ser transitoria. En fin, de hecho ya ha habido una recuperación importante del empleo. Ahora debemos estar aproximadamente por aquí y vemos a ver qué es lo que va a pasar en los próximos trimestres, ¿no? Y la última es, siguiendo con esta idea de la crisis y la no crisis, es qué ha pasado con la composición del Producto Interior Bruto, composición de las partidas del gasto, que son el PIB, está aquí, es esta, y luego consumo privado, inversión privada, gasto público, importaciones y exportaciones. Y básicamente esto nos dice, la economía española salió de la anterior exportando, ¿ok? Cosa que ahora nos va a costar mucho más, porque mientras haya restricciones en la movilidad y en la proximidad, mientras haya restricciones en la actividad, van a afectar especialmente la actividad exportadora, porque como sabéis, el turismo es una parte de las exportaciones. Hay 2 maneras de exportar, o bien vienen los visitantes y les vendemos cosas, no residentes y les vendemos cosas, o bien mandamos las cosas para allá. El gasto público, de todas maneras, fijaros que ya creció un 10%, siguiendo el empleo público, ¿no? Mientras que el consumo privado está en el 100, o sea, a finales de otra vez de 2019 estaba en el mismo sitio que en 2008 en participación, en crecimiento, ¿no? O sea, aquí el mismo nivel, ¿no? Ese es este número.
Y la inversión había caído mucho. Aquí, obviamente, continúa comparado con 2008, ¿no? Estamos comparando dos fases completamente distintas del ciclo inmobiliario, una parte de la inversión en inmuebles residenciales y veis que la inversión todavía no se había recuperado. Otro detalle muy importante que es esta contención de las importaciones. Bueno, pues eso es, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer problema de las administraciones públicas españolas? Como os he dicho antes, es el déficit estructural. Esto es lo de post-COVID por COVID. Este problema, bueno, ok, ¿de dónde sale el déficit estructural? Bueno, pues sale de muchos sitios, pero yo creo que a mí me gusta insistir en que la manera que tiene España tan peculiar de tributar por inmobiliario en un país en el que el inmobiliario es un sector y va a ser para siempre un sector fundamental en su crecimiento, uno de los grandes sectores importantes en la estructura económica española. Bueno, pues tenemos una tributación realmente mal diseñada. Cada vez que compramos o vendemos un inmueble en España, pagamos los impuestos por adelantado. Y luego, pagamos un 10% en actos jurídicos documentados o en transmisiones patrimoniales, da igual, 10% de, si tú te compras una vivienda de 300.000 euros, pagas 30.000 el primer día que te la compras y luego tienes un impuesto sobre bienes inmuebles ridículamente bajo, ¿no? Y entonces, ¿eso qué genera? Pues genera muchísima volatilidad en los ingresos de las administraciones públicas, especialmente de las corporaciones locales, en las expansiones del ciclo inmobiliario. Y luego, ¿qué hacen las administraciones públicas? Pues confunden, que esta es la típica cosa, confunden transitorio con permanente. Entonces, en vez de decir, bueno, estamos en una expansión del inmobiliario, se van a desbordar la recaudación y no me la voy a gastar, ¿ok? No me lo voy a gastar. Pues claro, lógicamente se lo gastan. Fijaros sobre todo que esto era un gobierno socialista. Soledad Núñez, que además es muy amiga, era la directora del Tesoro y todos los lunes se tenía que comer el sapo de llamar al jefe y decirle, no sé dónde meter el dinero. ¿Okay? Y un partido socialista que se precie no tiene que tener superávit, ya está. Y no hay que discutir eso. Eso es politics, pero es elementary politics. Y entonces es muy duro para un partido socialista que siempre puedes gastar en gasto social, tener un superávit, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues pasó que se acabó el ciclo inmobiliario y pasamos de 2 puntos de superávit en el 7 a 4 de déficit en el 8 y luego vino esta locura de gasto, de 7 puntos de gasto. Haciendo la cuenta de la vieja un poco sin mucho rigor, la mitad más o menos fue lo que llamamos estabilización automática, o sea, que fue aumento de gastos en cíclicos, ¿no? Relacionados con el ciclo, seguro de desempleo, esencialmente, y también pensiones, porque hubo jubilaciones o personas que optaron por jubilar, se adelantaron su jubilación, vale, y contracción de la recaudación. Eso pasa automáticamente, sin discrecionalidad, ¿vale? Pero fijaros que de estos 7,3 puntos de aumento del déficit, aproximadamente 3,6 fueron, un poco más de la mitad fueron discrecionales, ¿no? Ahí está el plané, ahí está todo este gasto de venga gasto, ¿no? Por ejemplo, si ahora lo traemos a 2020 o 2021, ¿qué vamos a ver? Pues que la subida de los sueldos de los empleados públicos y la subida de las pensiones, esos gastos completamente discrecional. No había que haberlo hecho, ¿ok? No era imprescindible. Los 475 millones a Europa es gasto discrecional. La medida del ingreso mínimo vital, que a mí, que soy absolutamente fanático de ella, me parece una magnífica idea y era hora que la tuviéramos, pues ok, vale. ¿Es discrecional? En realidad no, eso es estabilización automática. El aumento de las prestaciones de desempleo, eso es estabilización automática. Los ERTES, pues eso también lo voy a llamar estabilización automática, porque son medidas transitorias que desaparecen en el momento en que se acaba el ciclo. Bueno, ¿y entonces qué pasó? Pues Zapatero lo pasó, a José Luis Rodríguez Zapatero, pasó el déficit, y su gobierno lo pasaron el déficit a 11 puntos y a partir de ahí consolidación de casi una década, ¿no? 9 años de consolidación. Y luego ya vemos el nuevo gobierno otra vez acercándose al límite, a este límite mágico del 3%. Aquí estuvo el rescate, entonces veis que lo que estaban haciendo las administraciones públicas era consolidar con esta parte del rescate, ¿no? Bueno, ok. Javier, ¿fueron los gastos o los ingresos? Fueron los ingresos. Los ingresos se desplomaron
Fijaros que en España también tenemos otra peculiaridad de España, ¿no? Esto no es tan peculiar de España, lo comparte con otros países. Son los créditos, los créditos fiscales. Cuando una empresa tiene pérdidas, tiene derecho a desgravarse esas, si sigue abierta, tiene derecho a desgravarse esas pérdidas en el futuro. Con lo cual, una de las figuras importantes de nuestra recaudación, que es el impuesto sobre sociedades, ha estado sin recaudar y sigue con un déficit de recaudación monumental. El Estado intenta consolidar los gastos y lo consigue, o sea, consigue contenerlos, ¿no? Es un proceso de contención de gastos. Aquí no son billones de euros, o sea, no estoy dividiendo por el PIB para no complicar, para que veáis qué han hecho las administraciones públicas. O sea, estos son el presupuesto, los fondos de los que disponen los ministerios, ¿no? Y las comunidades. O sea, aquí están todas las administraciones públicas consolidadas, ¿no? Y entonces veis, bueno, pues que hasta 2017 el gasto se contiene y ya empezamos con a partir de ahí el gasto crece y también afortunadamente crecen los ingresos que empiezan a crecer pues ya cuando acaba la segunda, ¿no? Ok, vale, pues eso es. Y aquí está la brecha, toda la brecha del déficit, ¿no? Vale, ok. Eso se transmite en la deuda pública, como os he enseñado antes. Fijaros que aquí hay dos gráficos. Uno, la deuda pública, esta sí que es un ratio sobre el Producto Interior Bruto. Y aquí veis que en la década prodigiosa la deuda pública está desapareciendo, llegamos al 35% con relación al Producto Interior Bruto. Luego, cuando aumenta el déficit y se contrae el PIB, pues esto crece a toda velocidad. Y entonces una de las características de la economía española es que hemos conseguido, y en fin, es un logro. En fin, no es que sea un logro positivo, pero bueno, le hemos metido a la deuda pública pues 65 puntos, porque hemos pasado al ratio de deuda pública PIB, porque hemos pasado del 35 al 100. Y se nos ha acabado el margen, ¿no? Porque ahora veis que estábamos aquí hasta que viene COVID, ahora hablamos de COVID. Este es COVID, ¿no? Ahora ya estamos en rosa, tenéis COVID. ¿Y qué ha pasado con COVID? Datos de la AIREF, predicciones de hace unos días, el último informe que publicó la AIREF sobre líneas fundamentales de los presupuestos de las administraciones públicas, el 5 de noviembre, dice el déficit va a ser en 20 el 11,6. Otra vez 11, acordados del número. Aquí 11,3, aquí 11,6, ya veremos. Ojalá acierte la AIREF. Y el año que viene 8. Con lo cual, pues parte del rebote que está anticipando la AIREF pues está aquí contabilizado y está diciendo que eso es el camino que nos espera. Con lo que, fijaros que parte del problema es que hay momentos en el ciclo, en la historia económica de un país, de sus circunstancias, en la crisis de 2008, ahora en la pandemia, en el que una administración decide el déficit de una década. Porque luego, ¿qué van a hacer las siguientes administraciones, los siguientes gobiernos? Pues nada, van a reducir el déficit. Vamos, es que van a hacer eso. Animadas por la comisión, por el Eurogrupo, con un rescate, sin un rescate, con un rescatito, quién sabe cómo lo vamos a hacer, pero seguro que mientras sigamos en la Unión Europea, vamos a tener que volver a recorrer, vamos a volver a hacer, es un vía crucis, ¿no? El vía crucis de la consolidación fiscal ha vuelto a empezar, ¿no? Nos hemos ido para atrás y hemos tenido que volver a empezarlo. Con datos de la AIREF otra vez, veis que otra vez el mundo post-COVID vamos a pasar de 100 más o menos hasta otra vez 120, ¿no? Otro salto de deuda pública que también nos va a obligar a una consolidación. Si no llegan los fondos, se va a mantener, ¿no? O sea, fijaros que este es el escenario de la AIREF, otra vez, Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal. Por cierto, esto fue una parte también del memorándum de entendimiento. Nos la trajo. Es la quinta columna de Bruselas en la calle José Abascal, en Madrid. Tienen su sede y tienen que supervisan y aprueban los presupuestos sin el visto bueno de AIREF. El presupuesto no prospera. O sea que básicamente lo que le corresponde a la AIREF no es decidir la cuantía de las partidas, sino la adecuación, la corrección técnica del escenario macroeconómico sobre el que se basa el presupuesto. Y aquí la AIREF está avisando, miren ustedes, si no llegan los fondos europeos, no los gestionamos bien o no los conseguimos o bla, bla, esto se va a quedar en 120 forever. Y obviamente eso genera una vulnerabilidad. ¿Cuál es la vulnerabilidad? Pues subida de tipos. Está por cada punto que suban los tipos de interés. Bueno, y si no suben, pues si no suben, nada. O sea, ya está. Si no van a subir los tipos de interés nunca, da igual la deuda, ¿no? Es así. Si tu tipo de interés es cero, puedes deber una vez el PIB o 1.000.000 de veces el PIB que no pagas intereses, con lo cual te da igual hasta que suban los tipos. ¿Okay? Ese es el formato mental que uno tiene que tener. Vale. Ok. No sé, Pau, ¿qué tal voy? Porque ahora viene la esquizofrenia. A lo mejor voy bien, más deprisa, más despacio.
Vas bien, Javier. Javier, vas bien. Lo único que pasa es que sé consciente ¿Cuánto me queda? de que no, te quedan 25 minutos. Te quedan 20 o 25 minutos, pero quiero decirte que es muy interesante. Lo que pasa es que tienes que ser consciente de que hay cosas que al auditorio a lo mejor se nos escapan porque no somos economistas, pero está siendo muy interesante y de verdad, creo que nos puedes aportar, nos estás aportando mucho valor y vamos a generar un buen debate. Pero puedes seguir perfectamente. Si alguien quiere una aclaración o una duda, no importa vamos, yo agradezco que me interrumpáis. O sea, realmente hoy las he quitado, pero normalmente intercalo un tipo que hace preguntas en el para que alguien me pregunte. O sea, sobre todo si hay algún aspecto técnico que alguien... O sea, ok, ya sé. A veces con estas presentaciones pasa que, bueno, hay un grupo de personas que están aburridos porque todo lo que cuento ya lo saben y otro grupo de personas que están perdidos porque se perdieron en algún momento de la charla. Te juro que nosotros estamos más en el segundo nivel, pero sigue, por favor, sigue porque va. Fíjate lo que dice Isabel. Isabel dice que se entiende muy bien, por tanto, adelante. Vale, pues esto es un poco la esquizofrenia, ¿no? España, y veis, o sea, porque a lo mejor teníamos que haber empezado por el otro lado de la esquizofrenia, ¿no? Nunca sé por cuál hay que empezar. Por el lado del caso, ahora que tenemos un gobierno de izquierdas, la coalición de izquierdas, este es el lado favorito de los gobiernos de izquierdas en España, gasta 6 puntos menos que la media de la Unión Europea, tenemos margen, el Estado español debería de convertirse de una vez por todas en un Estado europeo, bien, bravo, ¿ok? Y a ser posible francés, muy bien, pues, y es verdad. Eso es verdad. España gasta 15 puntos del PIB, de su PIB, unos 160.000 millones menos. ¿Ok? 6 puntos del PIB, unos 70.000 millones menos que la media de la eurozona. ¿Ok? Muy bien. Y gasta 5 puntos menos que Grecia, gasta menos que Portugal, gasta menos que... Bueno, no sé, estos números están un poco... No les pasó esto. Ya sé que esta se me han desordenado. Alemania está... Portugal se nos ha quedado pegadita y Alemania ha saltado y está. Ok, vale. Pues eso es lo que pasa con la economía española. Y es verdad. Y ahora viene, no sé si, pero muy bien. Entonces, esta es la aspiración a Francia. Nos gustaría ser Francia. Por el otro lado está decir, mira, España es que es fenomenal, pero es que recauda 13 puntos menos que Francia, recauda 7 puntos menos que la Unión Europea, recauda menos que Portugal, 3 puntos menos que Portugal, recauda mucho más que Irlanda, pero es que está pegada, en fin, pegada porque quita países, pero está pegada, ¿vale? También estos grupos. Recauda muy poco. Y sobre todo, y esto es muy importante de entender, recauda muy poco. Pues subamos los impuestos. No. Subamos los impuestos, no. Eso no es la solución. Tenemos que mejorar la eficiencia de la recaudación. Tenemos que pagar los impuestos que ya tenemos. Eso es lo que no hace España. Porque, ¿qué pasa en España? Pues en España resulta que la presión fiscal media, tú puedes decir, oye Javier, pero si en España la presión fiscal es mucho más baja que en la Unión Europea. La media sí, pero la marginal no. ¿Por qué? Porque en España los tipos marginales del IVA, del IRPF, de sociedades, de casi todas las figuras tributarias son parecidos, los altos, a los de cualquier otro país, las cotizaciones de la seguridad social, parecidos a los de... Sin embargo, lo que es distinto es la economía sumergida. Y la economía sumergida, la tolerancia que tenemos con los módulos, con una inspección laboral laxa. En España hay muchas... Es un país de pícaros, somos un país de pícaros. Y como somos un país de pícaros, pues resulta que no pagamos los impuestos y subir los tipos pues no ayuda, porque lo que tenemos que hacer, porque ya les tenemos altos y lo que hace es que la elasticidad, la reducción de las bases, que es inevitable a vez que algún tipo de impuesto sube, es muy intensa cuando subimos los tipos en un país que ya tiene tipos altos. Entonces, si queremos pasar hacia aquí, para poder pasar por aquí, tenemos que mejorar la eficacia recaudatoria de nuestro sistema. Dilo para que lo entendamos. Tenemos que pagar el IVA. ¿Okay? Los españoles tenemos que pagar el IVA. Cuando vamos al taller tenemos que pagar el IVA. Cuando tenemos que pagar el IVA y tenemos que acabar con todas las microempresas y las micropymes, con los módulos que están calculados para que la recaudación sea.
que acabar con eso. El principio fiscal debería de ser, y tenemos que acabar con la arbitrariedad de que 5 millones de autónomos en España decidan cuánto cotizan a la seguridad social. Eso no puede, eso puede ser, pero entonces no me habléis de un Estado francés. Eso no pasa en ningún sitio. No puede ser que 1,2 millones de mutualistas en España no le den ni un céntimo a la seguridad social. Ya, pero tampoco cobran. Pues me da igual, pero tienen que pagar, porque esto es solidario, es de todos. O sea, que cobren y que paguen. No pueden excluirse del sistema de lo que es la... Y ese es el problema. Ese es el problema central, ¿no? Se manifiesta en los déficits, donde está la economía española, pues justo pegaditos al lado de Francia, aquí también esto se me ha saltado, en Portugal ya han superado y también estos han cambiado de orden, pero ok, ahí lo veis, y una deuda pública pre-COVID que estaba en estos niveles y post-COVID que obviamente pues, va a saltar y ya vemos a los demás también les va a pasar, ¿no? Afortunadamente, en un mundo donde los tipos de interés, están cayendo. Resumen, España tiene que decidir si quiere resolver la esquizofrenia, o sea, los españoles, ¿no? Que no España, los residentes, ¿no? Todos los que vivimos en la península ibérica menos Gibraltar tenemos que decidir qué queremos hacer. ¿Okay? Y digo lo de la península ibérica menos Gibraltar porque ahora viene el segundo problema. ¿Queremos ser Irlanda o queremos ser Francia? Si me encargáis una de esas dos tareas, yo os digo cómo. Es trivial ser Irlanda, es trivial ser Francia. Lo que no se puede es intentar pagar un Estado francés con impuestos irlandeses. Bueno, hay detalles que me lo voy a saltar, detalles en qué gastamos, en qué no gastamos. Esta no. Los ingresos y todo. Okay. Tenía una que no sé, también se me ha olvidado ahí, no sé dónde se fue, en la que dice los tipos de interés en España son bajos. Bueno, segundo problema. Este es más charco y escuchadme, y le falta una R, y escuchadme como si fuera marciano, ¿ok? No quiero ofender ninguna sensibilidad. España es un país que ama sus autonomías y todo, y ojalá, bueno, ya está. Y esto es un problema. Yo creo que yo voy a hablar de la parte económica del problema. La parte política, fine. O sea, yo no sé nada de identidades, no tengo un trapo en el corazón. Vamos, sí, el de Heineken. Si tuviera que elegir una bandera, optaría por la de Heineken. En España, obviamente, hay tres nacionalismos intensos, el español, el vasco y el catalán, y no nos llevamos, bueno, y eso genera conflictos y de todo tipo, y digo, ya está, ok, good. Pues olvidémonos de las emociones, yo solo quiero hablar de los costes, ¿no? Siempre les digo a los mejores economistas españoles están todos en la Pompeu, ¿no? Son mis colegas macroeconomistas, ¿no? Y están todos en Cataluña, y siempre les digo, le debemos algo a la sociedad española. Les debemos un congreso para calcular los costes y los beneficios de la independencia. Ahora ya se ha pasado, ¿no? Pero a lo mejor, no sé, en su momento. Yo hubiera ido el primer día a hablar de costes. Había habido 3 días, el primer día costes, el segundo día beneficios, el tercer día saldo. Yo solo hubiera ido el primer día, porque de los beneficios no sé nada y del saldo tampoco, porque ya está. Entonces y no lo hemos hecho, ¿no? Y bueno, pues esta es mi parte quizá de las cosas que hubiera contado. El principio de hacienda pública, un poquito para atrás. Con esta slide de langosta apoyo, ya sé que no voy a ser capaz de igualar el spinning ¿cuál era la otra cosa? ¿Spinning y qué? La metáfora de natación sincronizada. De la sincro y el spinning, pero es mi intento de acercarme, a ver si, ¿no? Langosta apoyo, ¿por qué? Pues Javier, ¿por qué está eso ahí? No, espera un momento, antes de eso. La Constitución Española de 1978, en mi lectura, tenía 2 artículos en esto de la organización territorial del Estado. Por cierto, también le voy a dar a las corporaciones locales, pero ahora viene luego, ¿no? El país de los 8.500 alcaldes es otro disparate, ¿okay? Pero never mind, ahora les toca. Entonces, había un artículo 151 iba a haber un artículo 151 y un artículo 143, porque eran los que iban a organizar la descentralización del Estado español, ¿no?
Mi lectura es que esto anticipaba un federalismo asimétrico donde Cataluña, el País Vasco y no sé si Galicia se iban a apuntar al 151 y los demás se iban a apuntar al 143 y ya está, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese hubiera sido el diseño del Estado. Ese Estado, para un economista marciano, se entiende, o sea, es fácilmente defendible y no le habría llamado demasiado la atención. Ok, ¿qué pasó? Pues que en 1980 Andalucía votó su estatuto. Fijaros dónde van los tiros, ¿no? Votó en su estatuto que ellos iban a ser una autonomía en el 151. Ahí se acabó. Ahí se acabó la Constitución desde el punto de vista de la lógica económica. La Constitución de 1978 deberían... ¿Por qué? Porque se acabó el federalismo asimétrico. Ahora España iba a ser un Estado federal, confederal, en fin, iba a tener... Porque 17 es un número disparatado para tener un Estado federal en el tamaño. Lo que no entendería un economista marciano es que un Estado federal de 17 trocitos en un país de 46 millones de personas es absurdo, no tiene ningún sentido, es inmanejable, va a generar todo tipo de problemas. ¿Ok? Vale. ¿Cuál es el primero y principal? Pues el primero principal es langosta o pollo. Imaginad que quedamos todos los que estamos aquí participando en esta jornada, quedamos a cenar, a comer porque ya se acabó COVID, ¿no? Y podemos quedar cientos, ¿no? En un gran pabellón en la Barceloneta, ¿no? Fabuloso. O en un restaurante, ¿no? Okay. Y hay dos cosas en el menú. Pollo, 20 euros, langosta, y hay dos maneras de pagar, ¿no? Podemos pagar a la catalana, cada uno lo suyo, o podemos pagar a pachas, ¿no? Será cada uno entre todos, ¿no? A escote, ¿no? ¿Qué pensáis que va a ocurrir? ¿Cuánto va a costar la cena o la celebración en cada uno de los dos casos? Bueno, pues si cada uno paga lo suyo, pues unos vamos a comer pollo, la factura será, unos pediremos pollo y otros pedirán langosta. Los que vamos a pedir pollo pagaremos 20 euros y los que pidan langosta 100. Y la factura total será el número de consumidores de pollo por 20 más el número de langosta por 100 y esa es la factura. Okay. ¿Y qué va a pasar si pagamos a escote? Bueno, pues llega el camarero y de repente se hace un silencio, todos nos miramos y ¿usted qué quiere? Está tomando nota. En el momento en que alguien diga langosta, ¿qué va a pasar? Porque todos pedimos langosta, ¿no? Pues sí, claro, porque total, no antes yo el que financia la langosta del próximo. Y entonces terminamos con una factura mucho más cara. ¿Ok? Con lo que si vamos a tener 17 autonomías, que ya de por sí es disparatado, pues por lo menos con 17 haciendas públicas, o sea, y la solidaridad interregional organizada como sea, esencialmente. Esta es la propuesta, ¿ok? La administración central se queda con el IVA, que se lo va a terminar dando a Bruselas porque va a desaparecer, ¿ok? Nos sobra un nivel de administración para tanta descentralización. Y las autonomías se quedan con todo lo demás y tenemos un proceso de quebrar autonomías, porque ya está, se acabó. Con el IVA organizamos la solidaridad interregional y, no sé, el ejército y yo qué sé, las cuatro cosas que son lógicas, que no tiene mucho sentido tener más de uno, y listo. ¿Okay? Y cualquier otra cosa, y concretamente el régimen común y el régimen fiscal, el régimen foral, es completamente disfuncional. Porque ¿qué quiere Cataluña? Cupo. Vale, quiere un pasaporte, pero fine, eso es mucho que no vamos a hablar. Y cupo, quiere el cupo. ¿Por qué? Hombre, porque el vasco tiene el cupo, ¿por qué no voy a tener yo cupo? Y entonces, imagínate que le dan que sí, cupo. ¿Qué va a decir Valencia al día siguiente? Va a decir, amigo, ¿y por qué no tengo cupo yo? ¿Quién no va a pedir cupo? Andalucía. ¿Okay? Ya, pues lo lógico que Andalucía no quiere cupo porque no, pero Valencia te va a pedir cupo. Y ya estamos, ¿no? Y eso, bueno, pasó en 1980 y estamos ahí, ¿no? Fijaros que estas 17 comunidades autónomas tienen La Rioja tiene 300.000 personas. Es que tiene que tener un parlamento y el artículo 100. Y con todo mi amor, si amo una autonomía, es La Rioja. Soy un consumidor y usuario de sus productos, un fanático de Logroño. Sí, no se me ocurre nada. Y Cantabria, amo Cantabria, pero ¿por qué tiene que tener uno? No da. Fijaros lo que hizo mi amigo, esto se lo expliqué a mi amigo, el Pedro, se llama Pedro Sombra, mi amigo el economista marciano, dijo, Javier, pues esto se arregla, esto es muy fácil.
¿Qué te parece, Javier? ¿Qué te parece si hacemos esto con la economía española? La vamos a reorganizar. ¿Okay? Y vamos a tener, pues, las islas, las vamos a dejar por su camino, Baleares que haga lo que tenga que hacer y Canarias que no la ha puesto aquí, pero también tiene 1 millón de personas, y vamos a consolidar esta cosa. Cataluña 7,5, Andalucía 8, Madrid 7, Levante, he juntado todo esto, y pues, bueno, yo no, ha sido Pedro, 6, dejamos las históricas y ya están. Y por cierto, si alguien está incómodo aquí, ¿dónde hay que poner Navarra? Ni lo sé ni me importa. Me da igual si es Euskadi o no es Euskadi Navarra. No tengo ningún interés con esto es identidad. Cada uno que no está a gusto se puede pegar al anterior con tal de que sea limítrofe. O sea, si Huesca quiere ser Cataluña y Cataluña le parece bien que Huesca sea Cataluña, pues allá películas. Cataluña, Huesca es Cataluña. Me da totalmente igual. ¿Okay? Y si Murcia se quiere ir al centro, pues que se vaya donde le dé la gana. Me da lo mismo también. ¿Okay? Pero esto es manejable, esto tiene sentido. Fijaros que la población, esto lo entendería mi amigo el economista marciano, pero Sombra, pero lo que tenemos. Y esta es la última, el último comentario, ya me pregunté lo que de la gana y vamos para atrás y para adelante como queráis. 8.124 alcaldes. En un país de 40, es de locos. Javier, no cobran. ¿A mí qué? Pues si no cobran, pues que paguen, ¿no? O sea, podríamos subastar las alcaldías. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que haya 2.000 alcaldes en poblaciones de menos de 100 personas? Es absolutamente disparatado, no tiene ningún sentido. Nadie se organiza así. En Alemania hay menos de 3.000 alcaldes, hay 2.000 municipios y son el doble de población. ¿Por qué tenemos...? Sería imposible reunir a todos. No hay un pabellón, creo que no hay, vamos, sí, tiene que ser un pabellón de baloncesto, para reunir a todos los españoles con mando en plaza, ¿no? A los alcaldes, a todos los presidentes y las diputaciones, bueno, y se me han olvidado las diputaciones que también están ahí rondando, ¿no? Realmente esto no tiene ningún sentido. Una parte importante del déficit público sale de aquí, desde los incentivos que genera esto. Y me queda una cosa, ¿no? En realidad son 3 problemas, pero el tercer problema me resulta tan querido y tan que no he querido mezclarlo porque es para otro tema entero, que es las pensiones, ¿no? O sea, una parte importante del déficit estructural español tiene que ver con la principal partida del gasto público, que es el déficit de las pensiones, pero no sé, como sabéis, o si no sabéis os lo cuento. Los últimos 20 años de mi vida los he pasado investigando y publicando sobre pensiones y bueno, pues pensiones, hablamos de pensiones cuando queráis en cualquier foro. Ayer concretamente estuve dando por Zoom también una conferencia en Montevideo con los que están reformando el sistema de pensiones. Cuando queráis, pero ese a lo mejor es el tercer problema que explica una parte del déficit estructural. Bueno, ya está. Bueno, esto se quita. Con eso llego aquí a mi ya se ha acabado. Os doy las gracias. El que me quiera preguntar estoy aquí. Y por cierto, y dejadme que haga el plug de la publicidad de la economía. Esto es puro análisis económico aplicado al sector público español. La economía es como la tónica, es un poco amarga y hay que aprender a amarla, ¿no? Entonces, pues ya está. A ver, ¿dónde me voy? Ahora me puedo ir otra vez al principio y me voy a quitar de aquí, ¿no? Si no me voy a hacer stop sharing para que os vean la cara y si me queréis preguntar, me preguntáis, y si necesito volver a hacer share, pues vuelvo a hacer share y ya está, porque ahora ya me lo he aprendido. Muy bien, ¿alguna pregunta? Ahora es cuando se Podéis hace utilizar el chat. Ahora es cuando se hace yo me lo voy a mirar el chat. Cuando se hace ese silencio incómodo donde nadie pregunta nada, pero Pau tiene 14, ha dicho. Sí. No, Pau, no, lo que pasa es que tampoco quería asumir demasiado protagonismo, pero si me dejáis, a mí, es decir, el resumen que has hecho en los 2 primeros minutos me ha parecido sensacional, de verdad.
Luego tengo interés en que profundices un poco sobre el tema de pensiones, ¿no? O creo que podría ser interesante, ¿no? Que lo has lanzado como tercer problema, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la pregunta es decir, tenemos por una vez lo he entendido, te lo digo, te lo juro, Javier, por una vez lo he entendido, ¿no? Tenemos un país que desde el punto de vista de expectativas queremos tener un entorno público, digamos, potentísimo, que funcione, etcétera, etcétera, y luego porque no pagamos suficientes impuestos y porque además no gestionamos bien la administración pública, digamos, nos estamos centrando, nos estamos convirtiendo, pones el ejemplo de Irlanda, o nos estamos convirtiendo en un país sudamericano, ¿no? Desde ese punto de vista. ¿Y esto cómo se resuelve? ¿Se resuelve vía Europa? Es decir, ¿Europa finalmente nos va a ayudar a resolver este problema? ¿O tenemos que montar una segunda guerra civil? Bueno, no, lo último no, seguro. Yo creo que vamos a esperar a lo de la guerra civil, ¿vale? Hasta que yo ya con una, no, obviamente yo no he hecho la guerra civil, pero sí he hecho la mili, ¿ok? No sé, yo no quiero que me llame nadie no, la guerra civil vamos a esperar. Mira, me gusta eso. Yo tengo que confesar, tengo que haceros una confesión. Soy un nostálgico del rescate. O sea, este equilibrio, pues en España hay tres capturas, ¿no? Hay tres capturas que bloquean tres capturas que además son democráticas, que bloquean las reformas estructurales. Las pensiones están capturadas por los mayores de 50 años. Somos más en España hoy ya. 49, o sea, a partir de los mayores de 49 somos más que los de 18 a 49. Luego ganamos cualquier elección. Y los jóvenes, pues que se aguanten o se vayan, porque pierden las elecciones, ¿okay? En España en el límite hay dos partidos, los mayores y los jóvenes, ¿no? Y por eso está el Pacto de Toledo, para que pueda haber cuatro, ¿no? Cuatro más los periféricos. Ok. Esa es una captura. La segunda captura es los indefinidos y los públicos capturan el mercado de trabajo, con lo cual, pues ya está, es el que es. Democráticamente nunca va a haber una reforma, no vamos a ser capaces de hacer la reforma del mercado laboral que España necesita. Y los educadores públicos capturan la educación y ya está. Y nunca jamás vamos a tener en España la solución de los problemas educativos, ahora que está la ley CELA, que es un cheque escolar, punto pelota. Nada de ni pública, ni concertada, ni privada. Tú me das mi cheque, yo hago con él lo que me parezca y ya verás que pronto se espabila todo el mundo, ¿no? Bueno, ok. No va a pasar ninguna de las tres. Y fijaros que están todas vinculadas. Las pensiones no pueden arreglar los problemas del mercado de trabajo, el mercado de trabajo no puede arreglar los problemas de la educación y todos repercuten sobre la sostenibilidad del gasto público. ¿Hace falta una guerra civil? No. Yo soy un nostálgico, tengo que confesarme nostálgico del rescate. Estos bloqueos políticos los resuelve un rescate, como ha pasado en Portugal. Portugal es un ejemplo maravilloso de una economía que tenía unos problemas no parecidos, eran mucho peores. En la década prodigiosa, los problemas de Portugal fue tremendo el impacto de la globalización sobre sus industrias, brutal, ¿no? O sea, brutal. Y sin embargo, y tuvo un rescate, ¿no? Llegaron al límite y le rescataron, y entonces, ¿qué pasó? El rescate suspende los bloqueos democráticos, se acabó. Ahora estás intervenido y te tienes que aguantar con lo que te dé Bruselas. ¿Vamos camino de un rescate? Pues no sé, ya lo veremos. O sea, sí, porque rescate tiene muchos matices. Nos está rescatando a España y a los demás el Banco Central Europeo, es el primer rescatador. Los fondos europeos Next Gen es un rescate light que no va a tener condicionalidad, o que va a tener una condicionalidad light. No va a modificar las pensiones, ni va a cambiar el estatuto de los trabajadores, ni nada de eso. No, todo va a seguir como está. ¿Okay? ¿Vamos camino de un rescate integral de la economía española? Pues yo creo que no, francamente. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Pues con paciencia, un poco a la fuerza, obligados. El mecanismo de a España les salva Bruselas, nos lleva salvando desde 1985. Mientras nuestros políticos
radicales, fundamentalistas, mientras los extremos del arco parlamentario no se den cuenta que la única manera de conseguir lo que quieren es sacando a España del euro y sean capaces de generar ese estado de opinión, pues cumpliremos el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Lo haremos arrastrando los pies, trampeando todo lo que podamos y poco a poco, iremos andando ese camino. El camino pasa por terminar. Hay dos equilibrios en economía, el de los pícaros y el de los honrados. En una economía de honrados todo el mundo paga impuestos porque entiende que para financiar el gasto público hay que pagar impuestos. Y porque aprecia su sanidad pública, su educación pública, sus infraestructuras, su red de protección social, su seguridad social, y la paga con alegría porque entiende que si no la pagas no la puedes tener. Ese es el equilibrio de los honrados. El equilibrio de los pícaros es ¿quién tiene que pagar impuestos en España? Pues los ricos. ¿Quiénes son los ricos? Yo soy el último de los pobres. Todos miramos hacia la derecha, el que tiene más pasta que yo. Ese es el primer, yo soy el último pobre, con lo cual que paguen los ricos, porque todos conocemos a alguien que tiene más pasta que yo. Fijaros que con ese argumento solo puede pagar Amancio, porque número 2 dice, amigo, me va a pagar yo, Amancio tiene mucha más pasta que yo, que pague Amancio. ¿No? Entonces, en realidad, con esta locura fiscal, solo hay un contribuyente legítimo en España, Amancio Ortega, porque es el rico. Amancio no puede decir yo no soy, que pague uno más que yo, ¿ok? Es una tonta broma, pero es que es totalmente así. Y toleramos nuestra historia de Austrias y Borbones y repúblicas fallidas y dictadura y tantas décadas de dictadura, pues nos ha generado una desafección con lo público que nos legitima para no pagar impuestos. Porque le ibas a pagar impuestos a un incompetente o a un tirano. Y entonces ¿sabes qué? Pues yo no pago. Y los demás nos hacemos la ola cuando no pagamos impuestos unos a los otros, ¿no? Vamos a andar ese camino. Vamos a acabar con... Y date cuenta que ya hemos empezado a decirle a los autónomos, oye, ya está bien, vais a tener que cotizar por la actividad, ¿ok? Y lo siguiente va a ser a los bares, oye, esto de los módulos, mira, no puede ser, ¿ok? Y lo siguiente va a ser, vamos a tener que empezar de verdad con la economía sumergida a intentar tomar medidas para que acaben con ella. Vamos a tener que reforzar la inspección. Si funcionó el carnet por puntos, si el carnet por puntos fue capaz de evitar el deporte nacional de décadas, que consistía en el mes de agosto ir a al pueblo vecino, emborracharse hasta que no te cabía una gota más de vino o de Ginette o de lo que fuera, de la bebida local, y ver si llegabas vivo a tu pueblo, a conducir a toda velocidad y ver si borrachísimo y ver si llegabas vivo a tu pueblo, eso se ha acabado. Pues si se ha acabado eso, ¿por qué no se puede acabar la economía sumergida? Nos van a tener que dar un carnet de contribuyente por puntos, ¿no? Donde tengamos que decir, yo no soy un pícaro, no soy un sinvergüenza, ya está, porque y tenemos que hacer eso. Y sí, cada vez que llevemos el coche al taller hay que pagar el IVA, ¿ok? Ya está. Y no puede ser que nadie no pague el IVA en los talleres, empezando por Díaz Jiménez, ¿eh? Yo no digo que... Yo en el país de los pícaros, ¿qué hago? Pues el pícaro, porque no va a ser el más tonto del valle. Ese es el equilibrio. Si es que mi taller ni siquiera me pregunta lo del IVA. Ok, fin de la respuesta. Javier, no quiero monopolizar pero antes que nada dar dos datos. Uno, esta parte la tenía que coordinar Maite Sainz de ORH, pero Maite nos ha tenido que dejar y por tanto la vamos a intentar coordinar entre Sonsoles y yo. Y le damos muchas gracias a Maite por el apoyo que nos está prestando. Pau, hay una pregunta en el chat, porque comenta Isabel, cómo abordar la falta de profesionalización de la función directiva en la administración. La voy a plantear después. Vale. Tengo el chat aquí delante, gracias, Sonsoles. No, pero antes, vale, no era por si Javier quería. No. Pero antes de entrar ya en temas más concretos de función pública, etcétera, donde creo que a pesar de lo que dices, que tú no sabes, yo creo que sabes más de lo que dices, y creo que es importante también que aterricemos algunas cosas respecto a lo que puede ser la preocupación más concreta de las personas que estamos en estos momentos en esta reunión, ¿no? Hay dos temas que has sacado que me parecen importantes, ¿no? Es decir, entonces,
hubiésemos tenido que recibir un rescate, es decir, se equivocó Rajoy cuando hizo todo lo posible para que no fuéramos rescatados. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es decir, los españoles, a pesar de todo, hemos mostrado que ante situaciones de crisis o de situaciones complicadas, como es la situación de la pandemia del COVID-19, somos capaces de responder. Por tanto, no sería ahora un buen momento para gestionar o para agilizar o para dar dos pasos adelante, aunque tuviéramos que dar un paso atrás en todo este digamos, escenario que nos acabas pintando. Y luego ya entraríamos en temas más concretos de función pública. Bueno, mira, el gráfico que hemos visto al principio de cómo hemos exportado, la salida de tienes toda la razón, la salida de la anterior crisis la hicimos los españoles de dos formas. Una, aceptando con resignación y con tranquilidad una reducción de salarios sin precedentes, una destrucción de empleo brutal, o sea que no hay nada peor que cuando pierdes el empleo tu salario pasa a ser cero y los demás la congelación o la reducción salarial y aprendiendo a exportar. Ese número de las exportaciones, o sea que la balanza por cuenta corriente española pasara de 100.000 millones de déficit a un superávit de 30 o 40.000 millones, no hay precedentes, es espectacular. O sea que claramente está la otra parte de la economía española que es capaz de hacer este tipo, que es capaz de hacer esto, ¿no? Rajoy, desde el punto de vista político, de sus intereses políticos, obviamente un presidente rescatado pues deja de ser presidente. No es que Rajoy fuera especialmente activo en nada, pero es o sea, que yo entiendo que tú, si yo fuera presidente, no querría que me rescataran, ¿no? Otra cosa es la economía española, una economía con estas capturas, o sea, que tiene un bloque, que está bloqueada, pero políticamente. O sea, es que fijaros que los públicos y los indefinidos de larga duración son el 65% del empleo, ganan todas las elecciones, da igual, o sea, que siempre, ¿cómo les modificas sus derechos adquiridos? No puedes, porque bloquean el mercado, la reforma. No puedes tocar las pensiones porque los pensionistas bloquean cualquier reforma. Llegamos a una situación donde sabemos que en el mejor de los casos la tarta de 2020 va a ser el 90% de la tarta de 2021. El presidente del gobierno de coalición podía haber salido en la tele acompañado del vicepresidente y de su ministra de Economía y decir, miren, españoles todos, no sé si eso es la manera o no, pero ciudadanos de este país, tenemos que repartir miseria. Ante la obligación, la tarta, solo hay que poner una slide, la tarta le falta el 10%. Ante la brutalidad de esta pandemia, el presupuesto de 2021 tiene que repartir miseria, ¿ok? Y por lo tanto, vamos a congelar las pensiones, por cierto, subiéndolas en términos reales porque la inflación ha sido negativa. Vamos a congelar, con generalidad, los salarios de los empleados públicos. Porque los empleados privados van a tener... Congelar quiere decir que ya estoy repartiendo mucha más miseria al sector privado, ¿ok? Con la excepción de los sanitarios y los bomberos y todos los de emergencias que, no, por supuesto, no, a esos no, a esos les subimos un 2%, me da igual, por supuesto que sí, no estoy diciendo eso, ¿ok? O sea, pero ¿y qué ha hecho el gobierno? Yo subo el sueldo, bueno, muy bien, pues sube el sueldo, pero súbeles, yo te entiendo que les quieras subir, pero si haces eso, a mí me toca más miseria. O sea, a mí ya me ha tocado más miseria. Mi sueldo es el 30% más bajo que lo que era antes del COVID. ¿Por qué me toca el 30%? Y sigo siendo un afortunado, o sea, hay un privilegiado, sí, todo eso es verdad. Pero me toca el 30%, entre otras cosas, porque a los empleados públicos les suben el 1%. Y yo entiendo esa conexión. Porque es que la tarta es más pequeña. Si yo hago una porción, un trocito de tarta más grande, ¿qué pasa con lo que queda? Pues que queda menos para repartir a todos los demás. Y es que mi sueldo sale de la tarta, es parte de la tarta del PIB y el de todos. ¿Okay? Entonces, no hace falta una guerra civil. El rescate ayuda y tenemos una situación de bloqueo que es muy, muy, muy difícil. Yo puedo arreglarte la de las pensiones. O sea, la de las pensiones creo que tengo alguna... Puedo mejorar las pensiones porque tengo tantas lagunas de recaudación que puedo reformar las pensiones preservando
los derechos adquiridos por los pensionistas, ¿ok? Que incluyen subir sus pensiones con el IPC, más no. ¿Ok? Con el IPC como se prometió en su día, ¿ok? No el IRP, no voy a bajar una pensión, lo voy a subir con el IPC. Y los años que el IPC sea negativo, te la voy a bajar con el IPC, porque es el IPC, ¿ok? Y si no te la quiero bajar, estoy dispuesto, como no va a haber mucha deflación, te regalo el 0,25, volvamos a ese, no, te lo regalo. Pero te voy a aplicar tantos años como necesite. Entonces, las pensiones las puedo hacer, el mercado laboral no. La educación, mañana. Con un cheque escolar se han resuelto todos los problemas de la educación española. Muy bien, Javier. Tenemos un par de preguntas, tenemos una par de personas que han levantado la mano. Jordi, creo que levantaste antes y no nos vamos luego tenemos a José Miguel Carrión. Muy breve. Y no nos vamos a olvidar de Isabel Valero, a la cual le vamos a transmitir una pregunta a y Javier. También Carles también ha puesto una pregunta interesante. Venga, adelante. Muy breve. Gracias, Javier. Un placer escucharte. Cuando hablabas de esos dos ciclos, ¿no? Picaresca y honradez, en la contribución, yo soy de los que creo, y además lo pago blanco todo, etcétera, pero la honradez también es en el gasto. Es decir, creo que es un círculo que se debería retroalimentar, ¿no? Sí. Y a veces tenemos esa sensación cuando oyes, ¿no?, determinados debates de, oiga, cuando acaben con lo suyo, ¿se podrían ocupar de lo nuestro, por favor? ¿No? Porque estamos aquí esperando. Sí. Totalmente de acuerdo, pero en ese sentido de ciclo también, ¿no? No es muy incentivador participar sí, tips, ¿no? La conducta de nuestros políticos y de, en fin, no voy a personalizar, pero tampoco voy a esconder de nuestros políticos y de nuestros gobernantes y de la Casa Real y de todo el resto, ya lo he dicho, ¿ok? No es ejemplarizante, ¿vale? Entonces, claramente que en un país de pícaros, pues el rey, lo normal es que sea un pícaro. Que sea un pícaro. Y el presidente del gobierno y todos los ministros y todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya estoy en el equilibrio de los pícaros, donde hemos perdido, donde yo soy pícaro, pero además que tengo una magnífica defensa, porque si no soy pícaro soy el más tonto del valle. Y entonces tenemos que moralizar la vida. O sea, fíjate esta cosa, esto está en español. ¿Os acordáis de los partidos regeneracionistas? Tenemos que regenerarnos, ¿no? O sea, tenemos que, si queremos ser europeos del norte, tenemos que ser capaces de moderar nuestra picaresca, de superarla. ¿Ok? Decir, mira, Javier, ya está. Ve y dile a tu taller, o dile, mira, si no me cobras el IVA, no vuelvo a traerte el coche. O sea ya estoy incómodo en esta situación donde no sé cómo es. O sea, pero lo tenemos que hacer todos. ¿Por qué no? Bueno, totalmente de acuerdo y además digamos que cada uno tiene que dar su propio primer paso. Sí, la segunda no quería centrar, o sea, me parece genial en la reflexión y es también un tema de responsabilidades individuales. La segunda es algo que yo al menos no he conseguido entender nunca. Ahora cuando explicabas, ¿no?, el PIB, los ingresos, los gastos, etcétera, pero luego cuando miras porcentajes, yo no sé, o sea, no sé dónde está el gap. A ver si tú no lo puedes aclarar. Inversión en educación, ¿no? Eso es un porcentaje de algo, de un 100, de unos presupuestos, ¿no? Sí. La sensación que tengo yo, al menos como ciudadano, es que los países del norte, todos los porcentajes son superiores a los de aquí. Pero no me cuadra eso. Es decir, espera. La educación es más, la investigación es más, el no sé qué es más, pero todo debe sumar 100. Entonces, ¿dónde está el gap? Vale, ok. Bueno, hay dos cosas muy importantes. Los porcentajes no son tan distintos. ¿Okay? Aquí, con algunas partidas como investigación, has puesto una donde claramente España está por debajo. Los porcentajes no son tan distintos. Lo que es distinta es la cuantía total de los ingresos. ¿Okay? Entonces en fin, no sé si quieres ver... no sé, educación entre un 6 y un 9, a mí un 3 me parece mucho. Es decir, luego la cantidad, evidentemente, si los alemanes, digamos, tienen un volumen enorme, pero el cómo se distribuye eso no impacta después en cómo pasan las cosas.
Vuelvo a decirte, si tú miras el gasto de unos y de otros, es verdad que la calidad, en fin, ahora si vas a comparar educación tienes que entrar en muchos otros parámetros de número de profesores por cada estudiante. Sí, exacto, o enfermeras, o no sé qué. Sí, todos los costes, o sea, el coste de... Son 6.000, a las plazas escolares 6.700, el cheque escolar español son 6.700 euros al año. Es una pasta. Sí. O sea porque date cuenta que luego tienes educación privada. En España, como la educación, si tú tienes educación pública mala o muy mala, ¿qué haces? Que los que se lo pueden permitir no gastan recursos porque se llevan a los niños a un cole privado. ¿Ok? Entonces eso expulsa ya porque fíjate tú, ahora cuando estabas diciendo vamos a poner IVA a la concertada o algo así, lo que puedes terminar con eso es con que hay personas, hay familias que están en el margen, que si tú les pones IVA, dices, ¿sabes qué? Pues ni concertada ni nada, van a la pública. Y tú terminas pagando más, porque resulta que ahora tienes que pagar 6.700 euros por un niño que te iba a pagar 200 de IVA, pero no le da la gana de pagar. El papá ya, o la familia ya se hartó, y ya digo papá porque pienso en mí, no por nada. O sea, en mi casa manda Cris, o sea, que es mis niños, no, o sea, en fin, no me malinterpretéis, ¿ok? Que quede claro que manda Cris, a lo mejor probablemente me está oyendo porque estamos aquí todos zumeando a la vez. Bueno, entonces o sea, realmente no es un tema tan de estructura, ¿eh? Porque yo siempre había tenido esa sensación de que algo no me cuadraba, ¿no? No es que haya una partida. Es verdad que o sea, la administración del Estado, los gastos de gestión, los de estructura, ¿no? O sea, pues es un poco mayor en España. Es pintoresco, claro que España gasta más en alcaldes proporcionalmente que Alemania, porque tiene 4 veces más. Y gasta más en autonomías que Alemania, porque tiene, no sé, 40, voy a decir, no sé cómo es los Landers, son 8 o 9, no sé cuántos son. Desde luego no son 17, pero es un país mucho más grande. Pero es una cosa interesante. Por ahí está el tema. Sí, entonces, pero al final, sobre todo, lo que limita, yo creo que debemos entender que lo que limita el gasto público, que es ineficiente y que se podía, o sea, todo el personal, la productividad media de la administración, o sea, todo eso podemos entrar en ello. Pero a la vez que haces eso, tenemos que plantearnos por qué con tipos, con estructuras fiscales, con progresividades parecidas a las de cualquier país europeo, recaudamos tan poco. Y la única explicación es la picaresca legal e ilegal. O sea, hay una especie de combinación, ¿no? Porque si tú vas a... ¿Qué le pasa al IVA? El IVA español, primero, no nos gusta pagarlo, que es la cosa, pero luego está lleno de agujeros. ¿Por qué tenemos tanto tipo reducido y tipo súper reducido? ¿Por qué aceptamos el argumento de que yo soy cultura, me tienes que bajar el IVA? Chico, pues tenés cultura, pero es que el IVA es para recaudar. ¿O por qué, como las pensiones no funcionan, tenemos que incentivar fiscalmente el ahorro, los planes de pensiones? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué tenemos que incentivar fiscalmente nada? La vivienda, no se incentiva nada. Fíjate que hay solo un país en Europa que solo tiene un tipo de IVA, es Dinamarca. 25%, todo. Y el pan, 25%. ¿Y qué hacen los pobres en Dinamarca? Pues tienen un ingreso mínimo vital, pagar el pan con IVA, ¿ok? Ya está. O sea, porque es la única manera, o sea, la universalidad es la única manera. Y las administraciones públicas modernas no usan los ingresos para discriminar, usan los gastos. Y ya está. Si tú lo necesitas, yo te doy todo lo que haga falta, pero tú pagas el IVA que corresponda, que no sería ni de lejos el 25%. O sea, España, con un tipo general del IVA del 15%, cubre de eso, pero en todo, flat. O sea, ¿quién? Todo el mundo 15%. ¿Y entonces qué pasa? Pues nada, que tú pagas el IVA. Y ahora todo el mundo que te está diciendo, oye, a mí me vas quitando el IVA, que soy un bar, que soy un hotel, que soy que soy un transportista, que soy una... No. ¿Y por qué te pones tan nervioso, Javier? Porque a los profesores de universidad nunca nos toca, ¿comprendes? De universidades privadas nunca tenemos argumento para decir, quítaselo a los profesores de universidades confesionales calvos, quítale eso. O sea, eso es lo que yo quiero que quites. No, pues no, a mí no. Bueno, perdonadme la broma. Tenemos José Miguel Carrión, también quería preguntar. Sí, hola, muy buena. Bueno, que sepa que estoy de acuerdo en lo de los calvos, ¿eh?
Gracias, Miguel. Nunca te apoyo. Nunca hubo un calvo tonto. Bueno, muchas gracias por tu exposición. Creo que a veces es bueno saber de economía algo, aunque sea solamente de oída, para que nos sitúen en la realidad, ¿no? Por otro lado, me ha resultado curioso algunas cuestiones que has planteado, como por ejemplo, que es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? La visión territorial del Estado español desde un punto de vista económico. Me parece que es un experimento político, un experimento económico para ver cómo quedaría y tal, ¿no? Desde luego que el sistema de las comunidades autónomas falla, no me cabe la menor duda. Que el sistema de las comunidades autónomas está incompleto, también. Es decir, en España no está cerrado el tema autonómico de las competencias, si no, no habría este rifirrafe que tenemos todos los días en el Congreso de los Diputados, por empezar. Y en segundo lugar, porque los instrumentos de Estado no han sido cerrados. El tema de la reforma del Senado, para que sea una verdadera Cámara de representación territorial y no tengamos el presidente del Gobierno del Estado con lo de las comunidades autónomas reuniéndose fuera del Senado constantemente y tal, cuando tendríamos que normalizar esa relación a través de esa institución, ¿no? Y que todo lo demás fluyera a partir de ahí. ¿Dónde creo que está el fallo? En que no se ha cerrado ni el tema competencial ni el tema de las institucionales en España, ¿no? Esa falta de instrumentos adecuados creo que un poco deriva a la situación que tenemos actualmente. Comunidades autónomas que solicitan el cupo del gobierno vasco, comunidades autónomas que no participan en los instrumentos de solidaridad interterritorial, como el gobierno vasco, en fin, otro tipo de temas y tal. Las comunidades autónomas son hijas de los que son, es decir, cuando en este país nos ponemos a dividir el territorio, no solamente es una cuestión como cuando llegó Europa a África, partimos por aquí y tal, y nos dan un país y nos da otro, sino hay otras cuestiones en juego, unas cuestiones culturales, unas cuestiones de identidad, unas cuestiones, en fin, históricas. De hecho, cuando tú llegas, yo he hecho, por ejemplo, muchas divisiones en España de ciudades en distritos. Cuando tú llegas a dividir una ciudad, no coges una regla y te pones, pues de la avenida Sánchez a la avenida Pérez, ponemos ahí el primer distrito. No, tú tienes que coger y ver cómo históricamente se identifica la ciudad por barrio, cómo históricamente se identifica cómo Correo divide la ciudad, cómo... El problema de todo eso es si lo quieres pagar. O sea, esto, lo que tú dices... No, si el tema que te voy es que yo creo que el sistema, perdona, termino, yo creo que el sistema es efectivo en tanto en cuanto el principio de subsidiariedad tan proclamado en la Unión Europea, que acerquemos la administración al administrado lo más cercana posible, es efectivo. De hecho, tan efectivo es que España entró al mismo tiempo que Portugal en la Unión Europea y la capacidad de crecimiento de la renta española no tiene absolutamente nada que ver con la de Portugal. Es muchísimo mayor y tal. Partiendo casi del mismo sitio en el año 85-86 cuando entramos en la Unión Europea, ¿no? Entonces... Bueno, pero espera, déjame. Yo no tengo nada que objetar en todas las cosas que dices, con una condición que es yo lo único que he dicho es que este sistema que tenemos, lo de la langosta, el ejemplo de la langosta y el pollo, ha dicho, este sistema es muy caro, genera unos incentivos perversos. ¿Lo podemos pagar? Sí, probablemente. Si las autonomías y el federalismo asimétrico son un mal invento. Un Estado puede ser centralista como Francia o federal como Alemania, y ya está. Y entonces hagamos lo que queramos. Y fíjate, José Miguel, que en algún sitio se pone la raya, porque al cantón independiente de Cartagena, pues no le vamos a dar bola. Y al Valle de Arán, pues tampoco le vamos a dar bola, porque no podemos ser 200 autonomías, ¿ok? Con lo que, entonces, la duda es si tenemos que ser 17 o 5 o 6 o 4 o 8.000 alcaldes, o sea, en algún sitio hay una raya, ¿no? Entonces, ¿dónde hemos puesto la raya? Yo creo que en España, primero,
veníamos de nuestra historia y por supuesto que tiene razón. Era muy difícil en 1978 pasar de 40 años de dictadura franquista a un Estado federal alemán, ¿ok? Ya está. Y hubiera sido un lío monumental, porque si hubiéramos hecho eso, habríamos tenido que hacer 8 autonomías, no 17, ¿ok? Y Cantabria la hubiéramos tenido que poner en algún sitio, y Navarra en otro, y Murcia, y todas, y Asturias, ¿qué hacemos con Asturias? Entonces, fíjate que, porque hay razones históricas, por siempre hay razones históricas. Béjar tiene razones históricas para decir Béjar es independiente, ¿ok? Y ya está, y las tiene, y yo digo, pues muy bien, te las tendrás, pero es que no nos da, porque ¿cuántos Béjares hay en España? Es que el problema no es en Madrid caben 20 Riojas. Tiene que haber 20 autonomías, los de Leganés y los de Móstoles y los de... ¿Cuál es la historia de La Rioja? O sea, de verdad, o sea, entonces hay un momento donde te das cuenta que la raya está en un sitio que es muy caro. Y ahora vuelvo al otro lado y no tengo nada más que decir, porque he dicho que yo de identidad no sé nada y de historia, pues bueno, pues la historia cada uno es la que la quiera contar, ¿no? O sea, que tenemos una historia compartida y tenemos una historia separada, porque al final podemos llegar hasta familias, cada familia y tiene su historia, ¿no? Entonces, simplemente es muy caro en un país que no le gusta pagar. Entonces tú me dices, Javier, ¿y cómo sería este nuevo sitio? Pues obviamente a mí me sobra en España, porque estoy de acuerdo absolutamente con lo que has dicho de que la administración tiene que estar cerca del administrado, me sobra francamente el Estado central, es lo que sobra. Porque realmente, ¿por qué tiene que haber un Ministerio de Agricultura? A ver, ¿cuál es la razón para que haya un ministerio? Y un Ministerio de Industria, Javier, no hay ninguna razón que no sea puramente burocrática, ¿ok? Entonces, sí, y el Senado, entonces, claro que sí, no, yo te diría mucho más. Si tuviéramos 6 o 7, 8 autonomías, los presidentes de autonomías tendrían que sentarse en el Consejo de Ministros. Y tendrían que y si hay un 155 a quien sea, lo tendría que firmar el propio presidente autonómico, ¿comprendes? Porque esa es la única manera. Pero eso ya existe, Javier. No Javier, existe. No existe. Las comunidades autónomas son las que representan al Estado español en la comitología de la Unión Europea. Bueno, por favor, no vamos a entrar en estas cuestiones. Yo entiendo perfectamente. Y dejarme que corte la conversación, que lo que hablamos en su momento con Javier era del contenido de la presentación. Yo creo que el contenido de la presentación merece un aplauso y ahora estábamos entrando, de verdad, en mi opinión, en unas cuestiones, digamos, demasiado que escapan de lo que es el objeto de este análisis o esta intención que hemos tenido desde el Fórum de plantear una situación económica para que nos ayude a explicar las cosas que luego estamos discutiendo. Es decir, que todas las cosas que estamos hablando en materia de sector público, en materia de eficiencia, etcétera, etcétera, se incardinan dentro de este panorama. Un panorama que yo creo que es que puede no ser exactamente así al 100%, pero que yo creo que se asimila mucho a la realidad. Había algunas preguntas en el chat, nos quedan 5 minutos de tiempo, vamos a intentar ser lo más estrictos posibles. Había una pregunta de Isabel, pero no te vas a creer que se me ha borrado el chat. Me ha echado la... Yo la estoy leyendo. Isabel hablaba de la profesionalización de la administración pública, ¿verdad, Isabel? Sí, correcto. Un poco como, el ponente. Isabel, aquí la teoría económica y mi amigo el economista marciano te contestaría lo siguiente. Si pagas con cacahuetes, contratas monos. Y volvemos a Francia. La ENA es maravillosa y todo lo que tú quieras y es una tradición de tal, pero sobre todo, ¿por qué el presidente del gobierno gana 95.000 y no gana 500.000? Que es lo que podemos empezar también por ese camino. Entonces los incentivos no favorecen de los salarios de los grandes directivos, no favorecen la profesionalización de la pública. Y ese es el primer, si tuviera que empezar por un sitio, ese es el primer sitio. Y luego, obviamente, ya dentro, esa es la primera razón económica. Y luego está
el funcionamiento de los partidos políticos y cómo son esas organizaciones y a quién, ¿no? Deberíamos de tener alcaldes profesionales que fueran gestores con MBAs o no deberíamos de tenerlos, o es mejor tener políticos que han hecho otra carrera, donde, en fin, pero sobre todo, yo lo puedo contar incluso en mi caso personal. Yo estuve, en fin, en la Moncloa una semana, porque no firmé el nombramiento en el ¿cómo se llamaba? La oficina económica del presidente de José Luis Rodríguez Zapatero. Miguel Sebastián me llamó y tal, y yo pensé, ¿qué voy a hacer yo aquí? Si es que pierdo dinero. Pierdo dinero, entonces, y pierdo dinero, pierdo mi vida, o sea, no me compensaba de ninguna de las maneras el pack que me ofrecía de esa oportunidad laboral o de poder contribuir a aquello, ¿no? Y entonces, al final, pues cuando vino la jefa de gabinete con el nombramiento, pues no firmé. Y eso es parte, yo creo que esa es una parte fundamental. Yo creo que ayudaría mucho un intento de profesionalización. Y otra vez, volvemos al asunto de las oposiciones, de cómo se seleccionan, no ya la parte política, porque está la política y luego están los tecos, los tacs, o sea, todo y todo lo de para abajo, ¿no? O sea, ¿cuál es la mejor manera de seleccionar, de formar, de remunerar, ¿no? Otro problema no es solo que si pagas cacahuetes contratas monos, sino el café para todos nos destruye tremendamente. El gobierno ha sido incapaz de decir, voy a subir, de absorber el coste político, de decir, voy a subir el sueldo de los sanitarios y emergencias, o sea, de los que han participado en la parte del sector público, y no voy a subir los sueldos ¿de quién? Pues del personal de administración y servicios de la universidad, que han estado en su casa 6 meses, que no han hecho nada. ¿Por qué? Porque, hombre, los profesores todavía han tenido Zooms, han tenido clases, han tenido exámenes, pero el PAS, ¿qué ha hecho el PAS? Por hablarte de algo que conozco. Pues no, el PAS le vamos a subir el sueldo. Javier, nos quedan 2 minutos para cumplir la hora. Carles había hecho una pregunta, no sé si la quiere plantear él personalmente o te la formulo yo. Es una pregunta que tiene, no sé si la ves en el chat, que tiene trampa, que tiene trampa. Vale, me gustan las preguntas tramposas. Bueno, entonces, Carles, ¿la quieres formular o personalmente? Tú mismo, Pau, porque simplemente es leerla, ¿no? Perfecto, dice, podéis hacer, no, a ver, ¿dónde está? Que se me acaba de ir ahora del chat. Tenía que dice, ¿cómo se puede cambiar antes el carácter pícaro latino culturalmente o con medidas legales? Se puede cambiar, solo se me ocurre una manera. El carnet por puntos, tenemos que cambiar los incentivos. La cultura, para un amigo de economistas marcianos, es simplemente incentivos que han estado vigentes durante tanto tiempo en un territorio que nos parece que son nuestra cultura, pero solo son nuestros incentivos. Entonces, si cambia la cultura, tienen que cambiar los incentivos. Me parece que en España, ¿cuántas amnistías fiscales hemos dado? No sé, unas cuantas, ¿no? ¿Han venido acompañadas de una intensificación de la inspección? No. ¿Ok? Entonces tenemos el gobierno tiene que ser sin complejos, o sea, tiene que entender. O sea, mira, lo que no podemos es tolerar con una estructura de reloj de arena del tamaño de las empresas, con un país lleno de microempresas y de pymes muy pequeñitas, lo que no podemos es aceptar que porque eres pequeño no pagas impuestos. Es que no puede ser, ¿comprendes? Y entonces tenemos que ser sin complejos. Todo el mundo paga lo que le corresponde. O sea, exactamente, unos más y otros menos, pero todo el mundo paga lo que le corresponde. Y para eso necesitamos sanciones o premios. No puede ser de otra manera. No sé cuál premio. O sea, en realidad tenemos que ser mucho más rigurosos con la inspección laboral, con la inspección fiscal y sobre todo con el tratamiento fiscal de las empresas pequeñas y de los autónomos, ¿no? Es que es así. Fíjate. Yo a los pequeños les quitaba los módulos, se los ponía a los grandes, les atizaba un módulo a los dentistas que no te quiero ni contar el modulazo que iban a tener, porque me van a hacer trampas.
¿ok? Perdón por los dentistas, es que si no, no se me entiende. En fin, los autónomos de alto a los dentistas ricos, ¿ok? A los dueños de las clínicas y todos esos dentistas, ¿ok? A eso es un modulazo. Y a los de abajo, a los bares, no. No, a los pequeñitos, no. A los pequeñitos, tanta actividad, tanta fiscalidad. ¿Okay? Solo a los que... Fijaros cómo cambia esta manera de pensar, ¿no? Y no usar estos argumentos ya y modernizar un poco la administración. ¿Por qué si yo contrato una cuidadora para mis niños, no puedo durante un día, un domingo, no le puedo pagar un día de cotización con una app a la Seguridad Social sin hacer ni un solo papel? ¿Por qué no? No puedo. Entonces, ¿qué hago? Pues es absurdo, no le doy nada a la Seguridad Social. ¿Por qué? ¿Porque eres un pícaro y un sinvergüenza? Pues sí, francamente, o sea, no sé cómo, hay una laguna legal porque la administración no me da los medios que necesito para poder darle los 10 euros a la cuidadora y lo que corresponda, y 2,80 euros a la Seguridad Social, pero tengo que ser con un clic, igual que la multa aquí abajo. O sea, la multa que me acaban de cascar, 2 multas, by the way, porque tengo 2 coches, ¿no? Pues igual que la multa, o sea, 25 pavos por 2, eso, si es que Chris no lo ha salvado, que lo puedo pagar con el app, que puedo hacer, que ya está arreglado, que he liquidado. ¿Por qué no puedo pagar en Seguridad Social si contrato a una cuidadora? No puedes. Déjame pagar. Muchas gracias, Javier. Tenemos que ir terminando, pero Carmen, hay un comentario tuyo que ha desatado la polémica. Vamos a tratar de contestar de manera concreta, pero no quiero dejar sin la palabra a Carmen, y Isabel también en el chat lo ha reforzado. Vale, no todo el PAS, perdonadme, PAS, os quiero, PAS. O sea, gracias, me habéis ayudado mucho en toda mi vida profesional, PAS. O sea, no es eso, o sea, no. Es un ejemplo, ¿ok? Los coles, dejadme que os diga, los coles en España han estado 6 meses cerrados. Mis niños han estado sin ir por imperativo legal, han estado 6 meses sin ir al colegio. Eso pasó en España en 1939, iba a decir la Segunda Guerra Mundial. No, fue peor para nosotros, en nuestra guerra civil, ¿ok? No tiene sentido, de verdad, no tiene sentido, lo siento. Y amo al PAS, de verdad, no te lo tomes, Carmen, perdóname, no te lo tomes personalmente. Si tú has trabajado, si a ti te ha tocado ser la que estaba de guardia vigilando el fuerte, pues te incluyo con los bomberos y con los que han... Y te subimos el sueldo. Pero seguro que hay uno de los 2,5 millones de empleados públicos que no ha hecho nada estos 6 meses, seguro. Pues quiero identificarlo y no le quiero subir el sueldo. ¿Okay? Eso es lo que estoy diciendo. Porque resulta que a mí me lo han bajado el 30%, que a toda la economía española, como mínimo y en media, nos lo han bajado el 10%. Y también resulta que los salarios, que el IPC este año va a cerrar en negativo. O sea que si te congelan el sueldo, Carmen, te lo están subiendo. ¿Okay? Yo, ¿dónde me apunto a que me congelen mi sueldo? Porque esto es un asunto distributivo. Yo no digo que no tengas mérito, no digo que no sea... No, es que tenemos que repartir miseria. Si hay que repartir miseria, ¿por qué le toca todo a Díaz Jiménez? ¿Por qué le toca a Díaz Jiménez más de su cuota? ¿Por qué? Y una respuesta es, hombre, pues porque a algunos les toca repartir ganancia, o sea, repartir riqueza. ¿Por qué es riqueza? No es el momento, de verdad, no es el momento. Y fíjate el mal ejemplo que da. Parte de lo que nos evitó el rescate, lo ha dicho antes Pau, fue la congelación de los sueldos de los empleados públicos y la paga de Navidad. Eso puso a España en la senda, al sector privado español, en la senda de una contención salarial, de lo que llamamos una devaluación interna. Permitió a España recuperar la competitividad que nos permitió volver a exportar, o sea, aprender a exportar o tenerlo más fácil para exportar. Porque es muy distinto empezar los convenios del 21 con el salario de los públicos subido un 0,9 que congelado. Muy, muy distinto. Si has estado alguna vez en una negociación salarial, lo sabes. O sea, todos los que estéis aquí, que hayáis estado en un comité de empresa, sabéis que es muy, muy distinto lo que hace el sector público a la hora de establecer la pauta. Entonces, ahora vamos a tener que decir, tío, pues a los públicos les han subido en 1. ¿Okay? Y eso va a ser parte del pues ok, si al final, ¿sabes qué?
para los nostálgicos del rescate, cuanto peor, mejor, porque es el fuego con el que estamos jugando, ¿eh? Y entonces sí que se han acabado los PAS y todo lo demás. Se acabó. Soy Carmen, pero Carmen. Emma, no te lo tomes personalmente, es macro, yo soy macro. Los macros somos así de borricos, ¿no? O sea, soy un macro borrico, ¿eh? Y discúlpame. Carmen, ¿quieres comentar algo más? No te oigo, Carmen, no te oigo. Quítate. Sí, quiero comentar. Ahora que hemos conseguido que Javier me deje decir algo. Primero, enhorabuena por la presentación y la reflexión que has hecho y que nos has hecho reflexionar a todos. Segundo, efectivamente, eres un macro muy borrico diciendo cosas como la que has dicho del PAS. Perdón, lo soy. No hemos tenido la oportunidad de conocernos personalmente. Llevo desde hace 10 años que tú ya no estás en la casa y que es una pena perder a gente. Sí, soy la directora de Recursos Humanos. O sea... pues fíjate, no tenía ni idea y estoy, mira, aparte de ser del claustro fundador de la Carlos III, los mejores 18, bueno, no son los mejores, pero tengo un recuerdo maravilloso de Getafe, lo he hecho yo con mis manos, o sea, ese campus, ¿no? Bien. Entonces, bueno, quería decir... ¿Sabe? Los echo de menos a todos. Quería decir, sobre todo por si hay más públicos aquí sentados, tengo a gente del equipo que les he traído para que te escuchen y para que colaboren. Entonces, gente, Javier, que hemos estado trabajando una media de 10 y 11 horas diarias, sobre todo para que nuestro PDI de la Carlos III, que es una maravilla, pudiera dar sus clases en ese momento tan delicado que para todos ha sido el que los alumnos se tuvieron que ir a casa como todos nosotros y hubo que hacer una transformación digital bestial y tuvimos que dar soporte. Pues ya está, perdón. Hubieras cobrado la nómina igual, ¿eh? Hubieras cobrado la nómina si hubieras estado. Discúlpame, no vuelvo a decir nada del PAS, nunca más, créeme. Muchas gracias por tu presentación. Gracias. Bueno. De corazón. No sé si Isabel quiere comentar algo antes de que hagamos la pausa, porque ha comentado en el chat, ¿no? Bueno, si me permitís solo esto, que a veces esta ceguera institucional lo que hace es no darse cuenta de que si las instituciones universitarias, yo como Carmen, yo trabajo en la UAB, y sin el servicio de profesionales gestores, que también hemos sido académicos, pues no funcionaría. Evidentemente hay de todo, pero yo podría decir también que hay mucho profesorado que no ha dado palo al agua y que esto de la digitalización mucho. Pues se lo pasan por el forro, pero además con una dignidad bastante indigna, ¿no? Con lo cual, resbalones los damos todos. Hoy lo has dado profundamente, no te lo tenemos en cuenta. A mí me da igual, respeto mucho a IES y sí que insisto, aparte de agradecer la presentación, que ha sido interesante y productiva. Sí, bueno, metiste la pata, ya está. Pasa y nos lo encontramos muy a menudo, Carmen, supongo, ¿eh? Que hemos trabajado 24/7 con teletrabajo, poniendo recursos personales, horarios y a todos, bueno, a la gran mayoría de gestores y directivos públicos, estamos aquí cobrando menos de lo que hemos cobrado trabajando afuera, justamente porque nos gusta la función pública. Yo tengo una esperanza de que algún día dejaremos de ir decayendo. Aparte de esto, pues bueno, agradecer la presentación y que no pasa nada, que entre todos estaremos adelante y que un pollo bien cocinado es tan apetitoso y nutritivo como una langosta pocho. Sí, señor, viva el pollo. Gracias. Bueno, pues tenemos ahora una paradita, ¿eh? Nos hemos comido una parte del tiempo, la parada estaba... Yo he cumplido con mis horarios, que quede... Perfectamente, pero mira... Javier, yo creo que el debate ha sido súper interesante, o sea, también enhorabuena por tu experiencia. Muchas gracias, Javier, ha sido muy interesante.